La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano presenta Vengo de la noche oscura a buscarte con la luz de la luna, navegando. Amanece en mi tierra de lluvia, de selva y mar, vestida con mil historias. Pronto tú llegarás. Quiero verte reflejada en los rostros de mi pueblo. Los días nos guiarán a ti, mi soñada paz. Pacífico, Territorio de Paz. Una serie radial que nos acerca a las voces y a las diversas reflexiones del proceso de paz en A Colombia. ti, mi soñada paz. Programa 5. Preacuerdo 2. Participación política. Apertura democrática para construir la paz. Si algo ha influido de manera directa en Colombia respecto a los diversos periodos de violencia desde el siglo XIX, es el factor de la política, que más que un evento de participación ciudadana, es el escenario del ritual de la corrupción, pues la inmensa mayoría de estos votos se logran en una relación clientelista. La corrupción en Colombia maneja cifras realmente escandalosas. Rodolfo Arango, analista político. Las elecciones siguen asociadas al poder del dinero y burocrático. Y en ese sentido, una oposición tiene muy pocos chances de aumentar sus votaciones de forma tal que otras voces se escuchen y no solo las que ya están instaladas en el poder. Si bien la relación clientelista está siendo criticada y rechazada, en sí misma esconde una práctica prolongada de exclusión política, al satanizar y perseguir a quienes temerariamente pertenecen a movimientos o partidos políticos diferentes al liberal y conservador. Jesús Albeiro Parra, delegado de Paz y Derechos Humanos de la Diócesis de Quibdó. En el caso aquí en el Chocó, eso está mostrado. Siempre quien piense distinto a la clase de poder, al gobierno, al Estado, eso es sinónimo de ser guerrillero o de ser terrorista. Por eso el acuerdo sobre participación en política, pues ojalá se cumpla, ojalá se convierta en una oportunidad para realmente, allí no hay nada nuevo a lo que hemos venido insistiendo, que lo primero que tendría que hacer Colombia para realmente hacer una real democracia es eso, repensar la manera de hacer política, pero sobre todo el respeto al libre pensamiento. Hacer política en Colombia y no pertenecer al poder instalado llegó a ser una hazaña mortal. Recordemos los asesinatos políticos de los candidatos presidenciales. Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987. Bernardo Jaramillo Osa, el 22 de marzo de 1990, ambos de la Unión Patriótica. Y Carlos Pizarro León Gómez, el 26 de abril de 1990, candidato del M19. También se debe recordar los magnicidios de personajes que pertenecieron a los partidos tradicionales. Rafael Uribe Uribe, liberal asesinado en 1914 frente al Capitolio Nacional. Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal, asesinado en 1948. Luis Carlos Galán Sarmiento, del Partido Liberal, el 18 de agosto de 1989, y Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador. También ha habido asesinatos de analistas sociales, dirigentes sindicales y cívicos, profesores y estudiantes, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, gestores de movimientos sociales, entre otros. Recordemos al político humorista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999, y a cientos de defensores de derechos humanos. Pero el caso más representativo de la persecución política en Colombia ha sido el genocidio político de la Unión Patriótica, con más de 5.000 asesinados. Mauricio Romero,
investigador. Porque eliminaron no solamente a la Unión Patriótica, sino eliminaron a otros movimientos, eliminaron inclusive sectores del nuevo liberalismo totalmente, empezaron a atacar a las organizaciones de derechos humanos, a los activistas de derechos humanos, a los activistas sindicales, barriales, o sea que fue un proceso de exterminio de toda una, pudiéramos decir, 2, 3 generaciones de dirigencia político-popular. Los asesinatos, desapariciones y desplazamientos en el marco del conflicto armado y socioeconómico son una forma de acallar las voces diferentes. Es decir, son formas extremas de arrebatar el derecho de participar en política. César Grajales, director de Diaconía en Colombia. La situación de defensoras y defensores de derechos humanos sigue siendo grave en Colombia. Hay mejorías de algunas de las estadísticas de la violencia, eso es innegable. Sin embargo, en lo que atañe a la situación de las y los defensores de derechos humanos sigue siendo grave. El último reporte del programa Somos Defensores señala que entre julio y septiembre del año pasado ocurrieron 178 agresiones en contra de defensoras y defensores. 108 de esas agresiones afectaron a mujeres, siendo la primera vez que las mujeres son las más afectadas por actos de agresión, de hostilidad y respeto a los derechos de las y los defensores. Son estas razones las que vuelven pertinente y necesario el preacuerdo sobre participación política, pues con ello se intenta eliminar la corrupción y el clientelismo como factores generadores de violencia y el nacimiento de un nuevo paradigma de democracia en Colombia. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno. En primer lugar, abrir espacios en la política para quienes estaban en armas. Esa es la base de un proceso de esta naturaleza. Y además dar las garantías posibles para el ejercicio de la oposición política y también para las actividades de los movimientos sociales, que es un desafío que ya tiene Colombia y que tenemos que afrontar. Al respecto, muchos sectores esperaban mayor participación en los diálogos de La Habana. El acuerdo abre un camino para que dichos sectores puedan tramitar sus demandas a través de la participación política. Alfredo Molano, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Cuando las FARC sean partido político y puedan hacer alianzas políticas, electorales y tener un poder político en el Parlamento, en la opinión pública, entonces problemas salariales, los problemas ambientales, la minería, el problema de la tierra, tendrán otros escenarios para resolverlos y para afrontarlos. Pero en La Habana no, La Habana está negociando fundamentalmente las armas y algunas de las raíces que tienen las armas. El problema de la tierra, el problema de la participación política, el problema de la coca. Sin embargo, para muchos no es fácil imaginar a la guerrilla de las FARC-EP como un partido político. María Emma Wills, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. La culminación de todo un proceso de negociación es esa participación, así como el M pues participó en política, tiene hoy en día senadores que están haciendo política, tuvo alcaldías, en fin. Hay personas que venían de la guerrilla que hoy en día están haciendo política sin balas. La cuestión es garantizarle condiciones a esas personas para que puedan hacer política sin ser amenazadas, sin repetir errores del pasado. El acuerdo contempla medidas de protección para el ejercicio de la oposición política. Dagny Lander, garante de Noruega. Medidas de protección a las colectividades y los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios. Garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. En segundo punto, el acuerdo contempla mecanismos democráticos de participación ciudadana. Guillermo Rivera, ministro del Interior. El punto 2 se refiere a la profundización de la democracia, a mejorar las reglas de juego del sistema electoral para hacer de nuestro sistema uno más transparente y que además garantice que sectores de la sociedad que no están representados lo puedan hacer.
Igualmente, frente a la participación ciudadana, el Ministerio del Interior, que preside el Consejo Nacional de Participación, liderará los espacios para empezar a deliberar sobre un eventual nuevo estatuto de participación ciudadana, y el tercer aspecto es la escogencia de las organizaciones que designarán los expertos que en un plazo de 6 meses le entregarán al gobierno recomendaciones para una gran reforma al sistema electoral. Se establecerán mecanismos para garantizar la participación de los ciudadanos en las marchas del país, con garantías para los movimientos y organizaciones sociales y para la movilización y la protesta. Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitaria. Rodolfo Benítez, representante de Cuba, país garante. Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales, y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana. En el punto 3, se acuerda garantizar medidas efectivas para promover la participación política en igualdad de condiciones. Es necesario promover la participación política y ciudadana en las zonas de conflicto en particular, que por décadas han estado al margen de la vida política del país. Para promover el pluralismo político y la inclusión política en un periodo de transición, se acordó la creación de circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas del conflicto. Armando Novoa, magistrado del Consejo Electoral. ¿En qué consisten las circunscripciones especiales de paz? En unos territorios que se identifican con base en unos criterios que señala el acuerdo: pobreza, violencia política, precaria presencia institucional. Se crean en esos territorios las circunscripciones con unos criterios de favorabilidad para la elección. Pero lo que es más importante es que esas circunscripciones no son para los miembros del grupo político que resulte del proceso de paz, sino para las comunidades que tienen asentamiento en esas zonas de alta violencia, y se concibe como una medida de reparación histórica. De igual modo, se promociona la participación política y ciudadana de la mujer para garantizar el enfoque de género en el fortalecimiento de la participación y liderazgo de la mujer. La firma e implementación del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, en lo que hemos llamado una nueva apertura democrática. Todos queremos la paz. La paz no tiene fronteras. Y es que de adentro para afuera, ¿cómo la vamos a lograr? Ríos, selvas y montañas son territorios de etnias. Nos dan todas sus riquezas. La pobreza que es la guerra. Campesino, afro e indígena, hasta gente de ciudad. Construimos día a día la paz territorial. La paz se construye en los ríos del Chocó, en las costas de Nariño, en los valles del Cauca, en la capital. Muchas voces y propuestas aportando seriamente a la paz nacional. Una producción radial del área de comunicaciones de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano.